Bueno, la ampliación del puerto de Veracruz es una obra que se venía gestando desde hace alrededor de 12 años a través de grandes discusiones, especialmente ecologistas radicales que veían que la ampliación del puerto podría traer una serie de problemas para la conservación del ambiente, especialmente porque en la zona donde está el puerto hay un área natural protegida, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, obviamente con una serie de formaciones de coral muy importantes en un mar como el Golfo de México de gran biodiversidad y de gran importancia por lo tanto. El puerto de Veracruz es parte de la historia de este país, ha sido el primer puerto de México durante muchísimos años y también durante muchos años fue la única entrada y salida de México hacia el exterior y del exterior hacia México. Esta discusión que se llevó acerca de la ampliación del puerto de Veracruz en la zona norte se decidió alrededor de 5 años, cuando la DGIRA, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat, autoriza la ampliación del puerto de Veracruz. Cuando se autoriza la ampliación del puerto de Veracruz no se autoriza libremente, se autoriza con una serie de condicionantes, de términos y condicionantes que la promovente, en este caso la Administración Portuaria Integral de Veracruz, debería de llevar. Antes que nada, la importancia del puerto de Veracruz, según los expertos y según lo que es conveniente, se debería llevar primero para cuidar el entorno donde se ha desenvuelto, donde se iba a desenvolver en el momento, pero donde se ha desenvuelto hasta ahora, y después pensar en todo lo demás. No olvidemos que el puerto de Veracruz no solamente es un lugar de entrada y salida de mercancía, de carga y de descarga, sino que en toda esta zona donde yo les comento, se generan una serie de actividades de extrema importancia económica, especialmente en la pesca. Habrá que generar una serie de cambios, tanto de estas posiciones de atraque, de las acciones de carga y descarga, los puertos secos que se encuentran alrededor de Veracruz, incluso cambios en las actividades que se generan a través de los agentes aduanales, que son quienes regulan la entrada y la salida de las mercancías, y por supuesto se tendrán que modificar las vías férreas, se tendrá que modificar muchas formas de transporte de las mercancías en Veracruz, y también se tendrán que modificar muchas de las áreas que circundan al puerto de Veracruz. Por lo tanto, la derrama económica que se está gestando será extremadamente importante, crecerá muchísimo en los próximos años, y bueno, eso traerá un beneficio desde el punto de vista económico, no solo para la ciudad de Veracruz, sino primero la ciudad, la zona conurbada, el estado y el país mismo. El desarrollo del puerto de Veracruz en este momento es la obra más importante del gobierno mexicano. Es un costo económico muy fuerte que circunda alrededor de los 62,000 millones de pesos, y obviamente, independientemente de que se están moviendo muchas cosas hacia el sur y al sureste de México, el desarrollo de Veracruz resulta de mayor importancia, especialmente por la posición geográfica de la ciudad de Veracruz. Creo que sería oportuno que tanto el gobierno como la propia Administración Portuaria Integral de Veracruz iniciaran una serie de comunicaciones hacia la sociedad de qué cosa va a modificarse, qué cosa va a generar realmente cambios y cómo nos debemos de preparar para esta marcha hacia adelante en el puerto de Veracruz. Hay una historia, la universidad no es un advenedizo en la ampliación del puerto de Veracruz. En 2012, la Universidad Veracruzana organizó un foro en la Facultad de Ingeniería en Veracruz, que se coordinó desde el área biológico-agropecuaria, que se llamó Pros y Contras de la ampliación del puerto de Veracruz, donde invitamos obviamente a académicos de la Universidad Veracruzana que estaban involucrados en el tema, pero también
a académicos de otras instituciones, a gente de los diferentes sectores de la sociedad veracruzana, y en este foro hubo una gran riqueza de aportaciones acerca de por qué sí y por qué no. Y también hubo grandes discusiones acerca de los daños que se podían ocasionar al entorno. El entorno en Veracruz, como les repito, hay un área natural protegida, el Parque Sistema Arrecifal Veracruzano, que genera una serie de beneficios muy importantes a la comunidad en Veracruz y que por tanto era lo primero que se ponía en peligro. Pero después de este foro hubo una consulta pública para poder echar a andar o no el puerto. Eso fue en 2013. Y en 2000, inmediatamente después, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de gira de la Semarnat autorizó finalmente la ampliación del puerto de Veracruz, obviamente con una serie de condicionantes que deberían ser cubiertas especialmente para actuar en pro de la conservación del entorno natural. ¿Qué hace básicamente el acreditado ambiental en la ampliación del puerto de Veracruz? Bueno, pues como comentaba, cuando la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la de gira, autoriza la ampliación del puerto, coloca una serie de medidas, términos y condicionantes que deben de ser cumplidas de manera puntual para que el puerto logre esta ampliación requerida. La Universidad Veracruzana, a través de un grupo de especialistas, de académicos de excelente nivel y a través de la coordinación del área biológica agropecuaria, realiza la supervisión de que todas estas medidas ambientales que le ha impuesto la de gira a la Administración Portuaria Integral sean cumplidas de manera puntual, que sean cumplidas de manera extrema. Y pues tenemos un grupo que especialmente vigila que estas medidas se cumplan, que reporta tanto a la Administración Portuaria Integral como que reporta también a la Profepa, que se está cumpliendo con lo establecido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. Pero al mismo tiempo que la autoridad ambiental exige que se cumpla con las medidas, también solicita a la Administración Portuaria que genere medidas de acción y mitigación, es decir, que se propongan una serie de acciones que porque no se puede decir que no exista absolutamente nada de daño al momento de desarrollo del puerto. Por supuesto hay cosas que son afectadas, pero en el nivel mínimo a que se pueda dar lugar. Pero para eso se generan una serie de medidas que tienen que ver con mitigación y compensación por esto. Y entonces hay una serie de acciones que realiza la universidad, desde estar monitoreando constantemente cuál es la situación de 25 arrecifes, de 25 formaciones arrecifales que se monitorean constantemente durante estos últimos 4 años y poco. Genera otra serie de acciones que tienen que ver con la cuestión histórica y cultural. Por ejemplo, hay un estudio muy importante que se realiza sobre puertos prehispánicos en las costas de Veracruz. Hay un estudio que se realiza también sobre las aves costeras y marinas de Veracruz. Estudio también muy importante sobre especies integradoras ecológicamente, como son delfines, tiburones y tortugas. Y incluso tenemos un programa de comunicación social para la ampliación del puerto de Veracruz, que engendra una serie de cuestiones que tienen que ver con la historia de Veracruz. Tenemos lo prehispánico, los puertos prehispánicos, y después tenemos toda una serie de acciones a través de este proyecto de comunicación social. En cada uno de los contratos que tenemos con la Ampliación Portuaria Integral de Veracruz tenemos un superintendente, que así le llama la Ampliación Portuaria Integral. Normalmente ese superintendente es alguien destacado, con una trayectoria académica fuerte,
y que tiene conocimiento específicamente sobre el tema que convenimos desarrollar junto con APIVER. Obviamente también tenemos muchos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que están haciendo su tesis con nosotros, otros chicos que hacen estancias y obviamente tenemos mucho personal contratado de nuestra universidad que realizan aquí su primer empleo formal en este trabajo de la ampliación portuaria de Veracruz. Si mal no recuerdo, en este momento tenemos contratadas a 74 o 72 personas, no recuerdo exactamente el número, pero sí tenemos un grupo muy fuerte, que por cierto ayer este grupo acaba de rendir un informe de las actividades de los 4 años anteriores, y ese informe lo rendimos ante un comité que se llama precisamente así, Comité Técnico Asesor Interinstitucional para la Ampliación del Puerto de Veracruz. Este comité está formado por académicos de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Veracruzana, de Gobierno del Estado, de Gobierno Municipal y de autoridades ambientales federales. Entonces, se tiene que rendir un informe anual donde damos fe de que se está cumpliendo con lo establecido por la DEGIRA para el desarrollo de la ampliación del puerto de Veracruz. Hace alrededor de 3 años iniciamos el rescate de estos corales, que fueron rescatados desde uno de los arrecifes que están más próximos a la costa y fueron llevados 20 kilómetros hacia el norte, hacia un área conocida como El Rincón. Hemos rescatado alrededor de 45,000 colonias de corales y después de 3 años que se inició el trabajo, tenemos una sobrevivencia del 70%, que es hasta hoy excelente. Obviamente no podemos cantar victoria porque tiene que transcurrir todavía más años para ver si las condiciones en que se sometieron estas que se llaman translocaciones, precisamente técnicamente el nombre de estas locaciones, mover de un lugar donde se encuentran en peligro a otros sitios donde pueden encontrar mejores condiciones para un desenvolvimiento al mediano y largo plazo. Pero lo importante es que también se cumple una función social. No solamente trabajan nuestros chicos, los superintendentes y los académicos que están realizando el trabajo de la Universidad Veracruzana, sino que por las condiciones que se requieren para rescatar las colonias de coral, gente que tenga práctica en el buceo, que conozcan los corales, que sepan moverlos, rescatarlos y subirlos bajo condiciones muy especiales, porque no pueden estar expuestos a temperaturas y a otras cuestiones medioambientales. Lo hacemos con los pescadores de la zona de Veracruz y de Antón Lizardo, que colaboran y APIVER cubre los salarios de esta gente, dándoles una alternativa de empleo independientemente de la pesca que realizan como su actividad principal. Entonces es una colaboración que indica una responsabilidad social de la empresa, en este caso APIVER, y también una conducción hacia esa responsabilidad social de parte de la Universidad Veracruzana, que es quien organiza todo este movimiento de las colonias de corales hacia un sitio donde hay condiciones muy especiales para que puedan sobrevivir. La universidad, antes que ocupar una serie de posiciones allá, deberá hacerlo, y de hecho esta universidad lo está planeando, generar una serie de programas educativos que se adecúen a este cambio que está ocurriendo en los puertos y lo que está ocurriendo también en los puertos a través de las zonas económicas especiales. Como comentaba al inicio de la plática, se está cambiando muchas cosas, incluso hasta la actividad que deben realizar toda la gente que está involucrada en los procesos de carga, descarga, importación y exportación. Por ejemplo, nosotros, tanto en Veracruz como en Tuxpan, tenemos una carrera que se llama Agronegocios Internacionales y que está dirigida precisamente a atender una parte de esta situación que ahora comento. Pero empezando por ahí, las universidades deberíamos de gestar programas educativos que se adecuaran a esta situación que va a cambiar, que está cambiando y que está presente ya ahora.
Además, debe también la universidad ser un consultor para todas estas situaciones, porque obviamente desde el mundo académico se desarrollan una serie de alcances que a veces escapan a lo que las autoridades disponen, y las universidades tienen toda la posibilidad de generar conocimiento para que todas esas cuestiones que tienen que ver con lo económico también se desarrollen de una manera puntual y muy específica. Y también las universidades tienen la obligación de generar toda una serie de acciones que tengan que ver con el mejoramiento económico de las zonas, con el mejoramiento cultural de las zonas, y que estas zonas tengan grandes capacidades no solo para importar, sino también para exportar nuestros productos de la mejor forma desde el punto de vista económico. Estoy seguro que las universidades sí están preparadas. Se necesita una relación más próxima entre el gobierno, empresarios y académicos. Ese triángulo tendría con toda seguridad las formas para resolver, las formas para aproximarse y las formas para aprovechar de la mejor manera posible esa situación que se está desarrollando en el sur-sureste de nuestro país. Creo que lo más importante bajo esa situación de desarrollo del sur-sureste, debe haber pertinencia en la elaboración de los programas educativos que existen acerca de modificaciones propias sobre la situación, y además sobre la creación de programas educativos específicamente que atiendan la problemática, obviamente entre comillas problemática, que va a suceder por estos cambios. Todas las modificaciones, por supuesto, generan cambios en la actividad que se realiza no solo en la academia, sino en la sociedad en general. Y creo que las universidades deberán atender esto. Además, las universidades tenemos que entender que no solamente estamos para preparar a nuestros estudiantes y que se gradúen con un nivel de calidad alto, sino que estamos también para atender la problemática de nuestro entorno, la problemática social y la problemática económica. Creo que las universidades tenemos que ir más allá de preparar a nuestros estudiantes y ser un colaborador en la resolución de los problemas que se presentan en nuestro entorno.